Cuando le decía lo de los apagones eran en términos de otro concepto. Promedio diario del gasto de capital es de 348 millones de pesos en el 2023. El gobierno ha ejecutado 55.705 millones del 1 de enero al 9 de junio, o sea, ahora, corriente, lo que representa un 35.8%. Estamos en el mes sexto, ¿correcto? Mitad de año. Hemos ejecutado 35% del gasto de capital y eso que este año la cosa ha mejorado bastante. O sea que el año pasado y el anterior fue terrible, terrible. El total de gastos, 507, de los cuales 507.000 millones, de los cuales 451.000 fueron gastos corrientes. Por eso usted oye a Milton que dice que en inversiones no se ha podido hacer nada, porque todo se ve en gasto corriente, pago de factura y empleomanía. Y sin inversión no hay desarrollo. Las prioridades del gobierno son 6 proyectos, los monorrieles de Santiago, teleférico, línea 1 del metro, línea 2, etcétera. Para el monorriel hay 19.000 millones y para el teleférico de Santiago destinado. Pero oigan esto, en la ampliación de la capacidad del transporte del metro, el gobierno no lleva ejecución de un total de 700 millones que estaban destinados para la ampliación en este año, ya vamos por medio año. Por eso decía eufemísticamente, sigo con los apagones. Por suerte el petróleo bajó, tuvo un descenso de había repuntado ayer, recuerdan, 1.7% y cerró en $68.27 ayer en la Bolsa Mercantil de Nueva York. En tiempo real sigue igual, 68,52 ahora mismo, subió a 69 con un 1.22, 69,10. ¿Por qué? Uno de los argumentos, para que ustedes vean, es que hasta estos periódicos con informaciones de fuera vienen sus errores, hay que discernirla y sacarla. Dice que después que esa caída se dio porque la Reserva Federal anunció una pausa en la subida de los tipos de interés. La Reserva mantuvo fijo, no subió la tasa de interés ayer y eso no es una razón para que baje el precio del petróleo. Al contrario, sería una razón para que suba el precio del petróleo porque eso implica que no se va a afectar la demanda, que no se va a frenar más la economía, que se dejó estática. Entonces dice que el cambio de rumbo tras el anuncio del Banco Central que subió los tipos de interés, no. Lo que sí importó fue que las reservas de crudo en los Estados Unidos compraron 3 millones de barriles los otros días y ayer aumentaron en 8 millones de barriles. Recuérdense que se usaron de las reservas estratégicas de Estados Unidos 68 millones de barriles, creo que fueron para cuando subió el precio, para paliar esos incrementos de precios que impactaban fuertemente sobre la inflación general en los Estados Unidos. Entonces, los analistas esperaban una caída de 500.000 barriles y por el contrario, la reserva compró 8 millones de barriles. Subió la reserva, el gobierno comprando a buen precio y acumulando para pan para mayo y harina para abril. Pero fíjense ustedes cómo la interpretación que hace la prensa y dicen que fue porque la Reserva Federal mantuvo la tasa fija. Al contrario, si la mantuvo fija, eso lo que hace es que aumenta la demanda. No, lo que pasa es que las expectativas chinas, por ejemplo, China, la tasa de desempleo juvenil en China, 20.8. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de desempleo global de la economía china? 5,2. En Estados Unidos ahora está en 3.7. Por eso la Reserva Federal mantiene, y aunque dice que va a continuar vigilando el comportamiento de la inflación, el objetivo es bajarla a 2%, todavía está en 4, está el doble, va a haber que tumbarla. Entonces, pero es que el desempleo de Estados Unidos está muy bajo, hay casi pleno empleo. Y los salarios, ¿qué pasó en estos días que veíamos? 17.95 la hora para los deliveries en Nueva York. Ya no son los furgones, ya no son los commodities, ya no es el petróleo que está insuflándole combustible a la inflación. Ahora es el mercado laboral. El Banco Central dice, aunque la inflación sigue elevada, vamos a seguir atentos a cualquier repercusión porque
porque importante eso, que hace la Reserva Federal, el endurecimiento acumulativo de la política monetaria. Estaba en 0, está en 5, la tasa de interés. Aquí estaba en 3, está en 8.5, bajó a 8. Fíjense, eso es más de 150%. Endurecimiento acumulativo de la política monetaria. Va complicando la cosa, porque si hoy me sale más caro y mañana me sale más caro y pasado mañana me sale más caro y así sucesivamente. Pero eso que pasa, eso es para el crecimiento económico y para las inversiones y para el desarrollo de proyectos. Pero eso mismo pasa, como veíamos ayer, con lo que publicaba la CRES y con lo que explicaba el ministro de Economía de Cuba. No, estamos en 40, pero teníamos el año pasado 70 y el anterior 20 y pico. Cuando tú sumas 70 y 40 son 110 y 20 y pico son 130. Inflación acumulada, 130%. Así nos pasa a nosotros. Cuando nos dicen que la inflación bajó a 4, pero usted sabe que inflación es como la aceleración. Los precios van a subir en un 4%, no en 10. Eso está bien. No es que van a bajar, ni que bajaron. Lo que se hace para compensar es que aumentan los salarios, porque el poder adquisitivo cayó en un 27%. Ahora, lo desafortunado es que no nos han incrementado los salarios en un 27%. Gracias, amigos, por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana por acá, por Cinevisión, Canal 19, nuestro nuevo hogar a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días y que el calor los lleve suavecitos.